En este ejercicio vamos a resolver lo que es descomposición factorial del caso 1, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Vamos a resolver ejercicios del 1 al 15. Aquí, como podemos ver, tenemos a cuadrado y tenemos a. Entonces nuestro factor común sería a que multiplica a más b. Este sería el resultado de nuestra factorización. Ahora, en el ejercicio número 2 vemos que el factor común es la letra b. Entonces esto sería igual factorizando b que multiplica a 1 más b. Y así nos quedaría factorizado el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 vemos que el factor común es la letra x, por lo tanto la factorización del caso tipo 1 sería x que multiplica a x. ¿Por qué? Porque x por x me da x al cuadrado, más 1. ¿Por qué 1? Porque si yo multiplico x por 1 me da x. Vamos con el siguiente ejercicio y vemos que el término común es a elevado a una potencia, pero si se fijan aquí vamos a factorizarlo por el a cuadrado. Entonces me quedaría, esto es igual a al cuadrado que multiplica a 3a menos, por el signo que está aquí, 1. ¿Sí? Si yo multiplico 3a por a al cuadrado me va a dar 3a al cubo. Si yo multiplico menos 1 por a cuadrado me va a dar este menos a cuadrado. Ahora, para el ejercicio número 5 tenemos que el factor común es la letra x, pero nos quedaría x a la 3. Entonces esto es igual a x a la 3 que multiplica a 1 menos 4x. Así nos quedaría factorizado. Ahora, el factor común es m, pero vamos a tomar el 5 al cuadrado. Ahora, para este ejercicio vemos que vamos a incluir un coeficiente, quedándonos como 5m cuadrado que multiplica a 1. 1 por 5m cuadrado me da 5m cuadrado, más, por el signo que tenemos aquí, ¿qué número multiplicado por 5 me da 15? Pues 3. ¿3 qué? 3m. Si yo multiplico 5m cuadrado por 3m me va a dar 15m al cubo. Ahora, en el siguiente ejercicio, en el 7, vemos que el término común o el factor común es la letra b. Entonces me va a quedar esto igual a b que multiplica a la letra a menos c. Si yo hago la multiplicación de b por a me va a dar ab menos, luego b por c me va a dar bc, entonces se cumple. Vamos a resolver el siguiente ejercicio y vemos que el factor común es la x y x, precisamente x al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado que multiplica a y más z. Esta sería la factorización como el caso 1. Para el siguiente ejercicio tenemos que el factor común es la letra a y la letra x, pero sencillas. Entonces me quedaría, esto es igual a, pero aquí tenemos ahora un coeficiente. Vamos a poner 2 por a por x, y factorizado me daría por a más 3 por 2, 6, sería ax. A ver, aquí sería x por
3x, así. Si yo multiplico 2a por x por a, me daría 2a cuadrada por x. Si yo multiplico el 3x por el 2a, serían 6ax cuadrado. Entonces esta es nuestra factorización. Aquí el factor común es la letra m y debemos buscar qué número nos cumple la condición, es decir, el coeficiente que multiplicado nos pueda dar aquí un 8 o un 12. En este caso vamos a resolver y ponemos el factor común, que es m, que multiplica. Aquí habría que ver qué coeficiente nos sirve para ponerlo aquí. Pudiéramos decir que es un 6, 4, un 4 por ejemplo, 4m por 2m, 4 por 2 me da 8, m por m me da m cuadrado, menos, aquí sería un 3, ¿por qué? Porque 3 por 4 me da 12, y nada más sería la letra n aquí, para que multiplicado por el 4m me dé menos 12m por n. El siguiente ejercicio, el factor común es la letra a y la letra x. Vamos a factorizar. Aquí tenemos 9 y 18. Como podemos ver, el coeficiente de esto sería 9a por x cuadrado. Luego entre paréntesis sería a al cuadrado. La x ya no va porque está al cuadrado. Menos 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 9 me da 18. A queda igual y tenemos un x al cubo, entonces es un x aquí. Este sería nuestro resultado de este ejercicio. Ahora el término común aquí sería c cuadrado d cuadrado, y aquí vemos que el 15 nos va a servir como coeficiente y nos quedaría, vamos a ponerlo más acá para que no se mezcle, sería 15 c cuadrado d cuadrado, entre paréntesis sería un 1 y sería c. ¿Por qué? Porque c multiplicado por todo esto me da los 15c cúbicos de cuadrado, más, ¿qué número multiplicado por 15 me da 60? Pues sería el número 4, y tenemos c cuadrado d al cubo, entonces ponemos la d, y así nos quedaría 15 c cuadrado por d cuadrado, entre paréntesis c más 4d. Para este el término común pues es la letra m, y precisamente es al cuadrado. Resolviendo me quedaría, el coeficiente sería el 35 a simple vista, 35m cuadrado, y entre paréntesis quedaría n al cubo menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque menos 2 por 35 me da el menos 70, menos 2m, y este sería nuestro resultado. Ahora el factor común aquí es la letra a, la letra b y la letra c. Factorizando por el factor común me quedaría esto igual a por b por c, que multiplica a 1 más c. ¿Por qué más c? Porque si yo multiplico c por a más b más c me daría abc al cuadrado. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio, y tenemos que el factor común es la letra x, la letra x, la letra y. Entonces vamos a factorizar, y esto nos quedaría igual como, si se fijan aquí hay que buscar un coeficiente o un número que multiplicado me dé estos. Yo veo por ejemplo aquí el número 6, y usaría x, y cuadrada. ¿Por qué x? Porque es la más pequeña de las x, y y al cuadrado es la más pequeña. Entonces, ¿qué número multiplicado por 6 me da 24? 6 por 4, 24. Entonces sería 4, sería a cuadrado, x y al cúbico, aquí queda igual, menos, aquí ponemos el signo. ¿Qué número
multiplicado por 6 me da 36, pues el 6 por 6, 36, x por x cuadrado, tengo y a la 2 y sería y al cuadrado. Y así me quedaría la factorización para estos ejercicios. Si tienes alguna duda respecto a la factorización del tipo de caso 1, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.